Estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario, dedicado al Evangelio de Marcos. Tomado del Evangelio de este día, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. La primera lectura que nos sirve de introducción y nos ubica en esta meditación propia de la liturgia de este domingo está tomada del profeta Ezequiel. Anteriormente ya lo hemos presentado como un profeta proveniente de una familia sacerdotal de Jerusalén. Habría servido en el templo hasta la deportación a Babilonia, en la cual él también fue deportado. Tiene, por lo tanto, dos periodos proféticos con sus respectivos temas. El primero antes del destierro, cuando habla de la banalidad de poner la confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Y el segundo, ya en el destierro, profetiza contra la soberbia de los triunfadores, de los babilonios, y transmite la esperanza de que Dios no abandonará a su pueblo, les cambiará sus corazones de piedra en corazones de carne. Pone énfasis en la responsabilidad personal. La vida plena está ligada al ejercicio del amor solidario, especialmente a las personas más necesitadas. Escucharemos un texto de las profecías de esperanza recibidas durante el destierro en Babilonia. Es una alegoría que resalta la futura restauración de la dinastía davídica, simbolizada por un renuevo de cedro que es plantado y se convierte en un cedro magnífico, donde anida toda clase de aves. Tomada de la profecía de Ezequiel, yo el Señor humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños. El salmo de este domingo, Salmo 91, canta a la confianza en la sabiduría de Dios y a no perder el ánimo, aunque pareciera que triunfa la iniquidad. En realidad, la última palabra siempre la tiene Dios. Quien ama al Señor recibe de Él fuerza y vida. El amor de Dios y a Dios nos hace crecer en sabiduría. El tiempo pasado en comunión en su presencia nos ayuda a entender sus caminos. Ese es el sustento del discernimiento. Los justos, las justas, es decir, quienes han dejado que Dios les ajuste a través de su amor incondicional, crecerán como palmas y cedros del Líbano. Nunca dejarán de dar fruto. Tomado del Salmo, qué bueno es darte gracias, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo, que seguimos meditando, a la segunda carta a los Corintios. Ya nos vamos aproximando al final de la carta. Las cartas de Pablo a la comunidad cristiana de esta ciudad, de lo que ahora es Grecia, tienen como objeto remediar una situación destructiva en la comunidad, las divisiones y las rencillas internas. Al ver que su primera carta no da el efecto deseado, Pablo viaja de Éfeso a Corinto para tratar de remediar la situación personalmente, pero no lo logra. Pablo es insultado públicamente en una asamblea eucarística. De regreso en Éfeso, escribe partes de esta carta, que él describe carta en lágrimas. Gracias a eso, la comunidad se arrepiente y le pide perdón. La carta nos muestra la manera como Pablo entiende su vocación personal de apóstol. La recibió directa y personalmente de Jesús resucitado. Nos presenta un hombre sensible, apasionado, frágil y al mismo tiempo en Cristo siempre fuerte. Tomado de su carta, caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Y así llegamos al Evangelio de este domingo, capítulo 4 de San Marcos, donde vamos a ver dos parábolas que nos ofrece el evangelista para describir el reino de Dios. Todo el capítulo 4 contiene parábolas que explican el reino de Dios, que ya dijimos que
más que un reino al estilo de los reinos de este mundo, con un tirano que impone su voluntad sobre los demás. Es mejor pensar en este reino como en la soberanía, la centralidad, la importancia absoluta de Dios en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Y es el más importante porque vivimos en la plena conciencia de cuánto nos ama. Es el amor más grande que hemos encontrado. De eso y sobre eso realmente se puede construir una vida. Y por eso es el centro de nuestra existencia. El término reino de Dios ya existía en el Antiguo Testamento, relacionado a un tiempo de armonía donde toda la creación, reconociendo a Dios, viviría gobernada por Dios que destierra toda violencia. Esta visión está presente en la manera como el Señor presenta la buena noticia del reino, sustentada en esta relación personal con Dios como Padre, que redunda en una vida centrada en el amor y la comunión con las demás personas. La primera parábola nos presenta cómo esta intimidad con Dios crece lentamente, con su propio dinamismo, como pasa con las semillas. La tierra por sí sola va produciendo el fruto, el amor de Dios, que subyace la vida de quien vive atento a su comunicación, va produciendo frutos de vida, los que ya conocemos como frutos del Espíritu, de los que nos habla Pablo en su carta a los Gálatas, ¿no? Alegría, sencillez, humildad, cariño, dominio de sí, modestia, etcétera. El símbolo utilizado por Marcos es el grano que nutre y comunica vida. El ser humano planta la semilla, su conciencia libre, en la tierra de Dios, en el amor divino. Poco a poco esa conciencia se va ampliando, empieza a ver todas las cosas nuevas en Cristo. Así madura y se traduce en estos frutos de solidaridad que efectivamente transmiten vida. La parábola de la semilla de mostaza, la segunda, muestra que aunque los inicios de nuestra relación con Dios nos parezcan insignificantes, la constancia, que la semilla se mantenga plantada, hará que lleguemos a ser arbustos con ramas tan grandes que los pájaros, que nuestros hermanos y hermanas puedan anidar a nuestra sombra. Tomado del Evangelio, a sus discípulos les explicaba todo en privado. En otras ocasiones, hermanos y hermanas, ya hemos comentado de distintas maneras este término tan querido del Señor Jesús, que es uno de los puntos centrales de todo el Evangelio, eso que él llamaba el reino de Dios, ¿no? El término griego que nos pone en los evangelios es Basileia tou Theou, el reino de Dios, o en Marcos Basileia Turanu, el reino de los cielos. Pero ya decíamos que está hablando de una soberanía. Más allá de eso que ya expliqué, que no nos quedemos con la imagen de los reinos mundanos ni de los reyes mundanos que están muy bien desprestigiados, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. Por eso cuando Israel le pide a través del profeta a Dios que le nombre un rey, Dios le dice, ¿para qué quieren un rey? Y les lee la cartilla. Los reyes del mundo les van a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y les dice, el único rey soy yo. Pero el reino de Dios, como les digo, tiene que ver con algo totalmente distinto. Es otra cosa. Primero que nada, habría que decir, hermanos y hermanas, que tiene que ver con un estado, no es un lugar. Hace una semana, ahorita estábamos platicando, me estaba empezando la enfermedad de la que ya voy de salida y realmente estaba yo en otro estado. A lo mejor lo notaron, anda uno como cansado, como no sabe ni cómo preparar las cosas, no fluyen con la misma naturalidad. Ahora que ya estoy de salida, estoy en otro estado.
La palabra me sabe diferente, la comunicación con ustedes se vive diferente, hasta el rostro le cambia a uno, ¿no? El reino de Dios es un estado, no es un lugar, no es una estructura social, no es un tipo de organización, es un estado. Y hace descripción, como decía también, al estado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de quien vive enamorado. Cuando hablamos de enamorado hay dos vertientes. Enamorado porque lleno de ese amor, enamorado, lleno de ese amor, todo lo veo desde ese amor, todo lo contemplo desde ese amor. Nada me quita la paz. Hay muchas cosas que me duelen, desde luego. Me duele cada vez que veo yo desamor, hermanos o hermanas que maltratan a sus semejantes, personas que no solamente maltratamos directamente, sino a veces cuando atesoramos más de lo que necesitamos, también maltratamos a nuestros hermanos y hermanas. Como dice el Papa Francisco, lo que está guardado en mi casa y no uso está robado, porque hay gente que sí lo necesita. Hay muchas maneras como maltratamos, hacemos daño. Quien está enamorado se duele de eso, pero no le quita la paz. Al contrario, desde el amor que lo está moviendo, trata de ver cómo involucrar cada vez a más personas a este estado de enamoramiento, desde el cual de manera natural compartimos lo que somos y tenemos en beneficio de nuestros hermanos y hermanas, en este deseo de construir una familia, de construir una realidad común. Entonces, el reino de Dios es un estado de enamoramiento. Una parte del enamoramiento es tener el corazón alegre, el corazón sensible, perceptible, el corazón de carne del que habla la Sagrada Escritura. Así estoy, ese es mi estado. Y se refleja en la manera como miro el mundo e interactúo con él. La otra vertiente es la fuente del enamoramiento, la presencia amorosa de Dios. Es que lo siento al lado, está constantemente conmigo, en mí, como dice Pablo, vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. El Cristo que me ama me acompaña. El Cristo que me ama es una parte fundamental de mi identidad, que significa, es una parte fundamental de mi conciencia. O sea, estoy consciente, me doy cuenta, lo percibo, lo capto. Y esa fuente de amor, que se parece mucho a las ocasiones en que nos hemos enamorado sanamente de las personas en nuestra vida, quien ha construido una relación de pareja, pero también nos podemos enamorar en este sentido del amor agape de nuestros padres, de papá, de mamá, de nuestros tíos, primos, hermanos, sobrinos, etcétera, ¿no? Nos enamoramos, les vemos y sentimos eso que alimenta el alma. Es como un fuego que calienta para bien, que da vida, que dinamiza y que le da sobre todo sentido a vivir. Ahora veo que esta vida es una bendición porque en ella encuentro esta posibilidad de construir comunión, de construir esta familia de quienes se aman mutuamente. Y basta, no sobra decir, perdón, que esta familia trasciende al género humano. También contemplamos con alegría a toda la creación, contemplamos con alegría a los árboles, a los animales, a las montañas. Todo esto tiene un lugar en nuestro corazón. Pero vuelvo a la fuente, el amor de Cristo. En Cristo, que es el rostro humano de Dios en la historia de nuestro género, de nuestra condición humana, en Cristo vemos el rostro de Dios, vemos las actitudes de Dios en un lenguaje que toca nuestro corazón. En el misterio del proyecto de redención de Dios, también desde muy pronto está la presencia de María, donde encontramos también el rostro materno de Dios.
A lo largo de la historia de la salvación en nuestra iglesia, tanto la Iglesia Católica Latina cuanto la Iglesia Católica Oriental Ortodoxa, María tiene un papel fundamental, el mismo camino a Cristo. En María, en sentir como en ella tenemos esta experiencia de una madre que nos ama, de una madre que nos nutre, que nos da vida, que transforma nuestra cotidianidad para enriquecerla, para que nos consuela, que nos fortalece, que nos reconoce, que nos convalida, etcétera, se cura toda esta enfermedad de una especie de decantamiento o de distorsión patriarcal, no masculina, porque la masculinidad es algo sano, como la feminidad también, pero este machismo, esta patriarcalidad que nos lleva a adorar ídolos, dioses patriarcales, machistas, que no se parecen al Dios vivo. María, enviada por Dios a sanar nuestros corazones para que entendamos que Dios es madre también. Y en Cristo, una vez que María nos ha sanado de todas estas distorsiones, que tristemente no lo tienen nuestros hermanos y hermanas de las iglesias reformadas, protestantes que nacieron de un mundo racionalista y perdieron este elemento bien importante del camino de redención de Dios en la figura de nuestra Madre, de María. En este Cristo que ahora sí entendemos, y captamos en Cristo los rasgos maternos de Dios que están presentes en Él. Y entonces podemos enamorarnos del Dios con rostro humano, con el rostro de Cristo, con el rostro de María. Y desde este amor profundo, sentir que nuestra vida se llena de ese amor y así podemos interactuar con la gente que nos rodea. Finalmente, para retomar las parábolas, porque es una enseñanza importante, hermanos y hermanas. En la parábola del sembrador, Cristo, que es la presencia de Dios, siembra la palabra en nuestros corazones. Y cada una de nosotros trata de trabajar la tierra para que esa palabra de Dios caiga en un terreno propicio y empiece a crecer. Que no nos robe la palabra el demonio, el mal espíritu, que no nos robe la palabra nuestro propio ego y egoísmo, que no nos robe la palabra las trampas que nos pone el mundo, lo que nos dice que es importante, riquezas, imagen, etcétera. Pero todo esto es, yo preparo la tierra para que la palabra, la comunicación de Dios caiga en un terreno propicio. Los evangelios son realmente geniales, es el Espíritu trabajando. Nos voltea la tortilla en esta parábola. Ahora es nuestro deseo, nuestro anhelo, este hambre con la que venimos a la existencia de ser en Dios, de existir en Dios, de alcanzar la plena conciencia de ser en Dios, ahora nosotros la vamos a ir a plantar, como se planta la semilla en una tierra y esa tierra la nutre hasta que da fruto. Nuestro anhelo de Dios, que es chiquitito a veces porque estamos tan distraídos, tan atarantados, que no nos damos mucha cuenta, pero aunque sea ese cariñito chiquito, ese anhelo pequeñito, también lo sembramos en Dios, como la semilla de mostaza. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu conciencia, que es la semilla, a estar en el suelo de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo de tu día, y sé honesto, sé honesta, en esta última semana, cuánto tiempo estuviste total y absolutamente en la presencia de Dios? Atento a lo que Dios te ha dado. ¿En qué suelo estás plantando tu conciencia? ¿En el suelo de las redes sociales?
en el suelo de los noticieros y demás que te venden lo que les da la gana, en el suelo de la loca de la casa que constantemente te está recordando todas tus heridas, que te dijeron, que te hicieron, que te maltrataron, que no te merecen, que ta, 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 ta. Fíjate dónde has plantado tu conciencia esta última semana. Pidámosle al Señor la gracia de poderla plantar cuando menos 1 hora al día, para que echando raíces en esa tierra fértil del amor divino, pueda dar frutos de amor en nuestras vidas, en este enamoramiento, para que lo podamos compartir con nuestros hermanos y hermanas. Que así sea. Les invito a que en esta semana nos hagamos más constantes, conscientes, generosos. San Ignacio habla de los ejercicios, en los ejercicios, de tener grande ánimo y generosidad. Con un ejercicio particular, hermano y hermana, esa semillita de tu conciencia, es decir, donde te das cuenta de quién eres, quién percibe el mundo, ahí donde realmente vive tu identidad, tu persona. No dejes de llevarla, de sembrarla todos los días, cuando menos 1 hora, en la tierra fértil del encuentro con Dios, ya sea a través de los evangelios. Puedes leer un evangelio todos los días, un pequeño párrafo, saboréalo, quédate en la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios como si fueras uno de las personas que están en la escena. Deja que Cristo te hable a través del evangelio, te alimente, empiece a hacer crecer esa pequeña semillita hasta que pueda dar fruto, hasta que pueda acoger a tantos hermanos y hermanas que necesitan un lugar donde resguardarse, donde protegerse. También puede ser un tiempo de silencio, puede ser un tiempo de contemplar la naturaleza, lo que ha salido de las manos de Dios, pero con esta actitud de dejar que el Dios que viene hacia ti nutra tu conciencia. Vas a ganar mucho más quitándole ese tiempo de todas las otras cosas en las que los perdemos, que en vez de alimentarnos nos intoxican, y ahí vas a encontrar una vida renovada. Que tengan una muy linda semana. Dios con ustedes.